Proyecto Ciudadano. Historia oral. Guerra Cristera. Presentada por Laura Ester, Marilyn Enciso, Ana María de Jesús, Benjamín Gustavo y Jorge Eduardo Palma. Introducción. El siguiente video tiene por objetivo dar un concepto general de lo que fue la Guerra Cristera, sus causas, sus consecuencias y principales actores, profundizando en lo que fue este movimiento para México. Por otro lado, se realizará una comparación de la versión histórica, es decir, lo que los autores manejan contra alguna experiencia vivencial dentro de este movimiento, que permita cuestionarse e ir más allá de este suceso. Finalmente, se pretende formular una conclusión reflexiva de lo importante que es la participación ciudadana en un conjunto con la política para coadyuvar a la creación de un Estado sólido donde se practique una democracia en beneficio de todos. La Guerra Cristera fue una lucha armada que se suscitó durante 1926 a 1929. Es común escuchar sobre este conflicto post-revolucionario como un acontecimiento que se llevó a cabo principalmente en estados como Guadalajara, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Sin embargo, más adelante se extendió por todo el país. La Guerra Cristera, lejos de ser una lucha entre el Estado y la Iglesia, fue un acontecimiento que suscitó hambre, epidemias, levantamientos y muerte entre la población mexicana que recientemente había vivido la revolución. El conocer información cercana sobre este conflicto es de gran importancia, ya que permite el poder identificar y recordar de cierta manera una etapa de la historia de México en donde se evidencia cómo es que diversas fuerzas pueden lograr el manipular a las personas para obtener beneficios, situación que actualmente se puede ver en la política mexicana. La Guerra Cristera ha sido un suceso que ha permanecido oculto, es por esto que investigarlo resulta importante para profundizar en el tema. A continuación se muestra la comparación entre la bibliografía a la que se recurrió contra la información proporcionada por el entrevistado, el historiador José Antonio Ledesma. Fuentes consultadas. De acuerdo con el historiador hidalguense Raúl Guerrero Guerrero, la Guerra Cristera fue un conflicto en el que se rechazaban diversas políticas que restringían la autonomía de la Iglesia Católica. El conflicto se caracterizó por fuertes enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia, dejando a un lado el apoyo militar que existía. De acuerdo con la historiadora Belinda Arteaga Castillo, durante el conflicto se cerraron iglesias y se encarcelaban a dirigentes que se oponían a las leyes impuestas por el gobierno. El conflicto tuvo una trascendencia interna, aunque tuvo participación el Vaticano al oponerse a las leyes impuestas. De acuerdo con el historiador José Antonio Ledesma, quien fue nuestro entrevistado, el conflicto fue más allá de cuestión política, ya que tuvo sus raíces tanto económicas y socioculturales. Por otro lado, durante el conflicto hubo diversos enfrentamientos en donde se hacía uso de armas e incluso potencias como Estados Unidos brindaron artillería militar. Los castigos que se practicaban en aquel entonces eran atroces, pero para ambos bandos. Entre los castigos, según Jan Meyer, se habla de mutilación de diversas partes del cuerpo. El conflicto tuvo trascendencia internacional, dando pie a críticas por parte de los gobiernos de Estados Unidos y el Vaticano, e incluso se hacían recolectas para ayudar a los cristeros. La Guerra Cristera es un suceso que ha permanecido oculto y al mismo tiempo ha sido poco investigado. Es por eso que cuando se habla de su trascendencia hacia el estado de Hidalgo es muy poca. El entrevistado habla de Hidalgo como un lugar diverso en el que no sucedieron conflictos. Sin embargo, se habla del cierre de iglesias. Es por eso que personas mayores tienen en su memoria estos sucesos que fueron importantes. A continuación, se muestran algunos sucesos ocurridos en el estado, obtenidos del historiador Raúl Guerrero Guerrero, que se asemejan a los hechos relatados por el entrevistado. En Hidalgo, el 27 de enero de 1925, el sacerdote José de Jesús Manríquez y Zárate lanza una serie de cartas pastorales que fueron un reto para las autoridades. Dichas cartas criticaban algunos artículos fundamentales de la Constitución, como el artículo 3 y su laicidad y del gobierno en general. Estas cartas, que enunciaban el descontento del clero, provocaban que los creyentes se sintieran identificados con la causa, principalmente por los argumentos de fe que muchas veces la Iglesia manejaba.
Posteriormente, el 3 de abril de 1925, el sacerdote José de Jesús Manríquez y Zárate publica una segunda carta pastoral protestando por la persecución religiosa. Esto le valió ser consignado y perseguido durante un lapso de tiempo. Propició un levantamiento de armas en la Huasteca hidalguense, situación que provocó que el 22 de noviembre de 1925 fuera consignado al Ministerio Público Federal y al Juzgado del Distrito, y posteriormente, un día después, fue declarado preso. Un artículo que leí hace un tiempo una filósofa pakistaní, Lima Narin, decía: el dilema no es, como dice mucho, entre Oriente y Occidente. El dilema es entre civilización o barbarie, entre pensamiento crítico y tolerancia, ¿no? Versus fanatismo y tolerancia, lo que es eso. Y en las comunidades primitivas, el fanatismo religioso se combina con esta ola de pensamiento mágico mayor, ¿no? La iglesia lo acentuaba, pero ellos manejaban sus dogmas de siempre, pero eran bien racionales en cuanto al motivo y los intereses, ¿no? Sí. Pero el campesinado no, sobre todo porque en el catolicismo la gente no tiene por qué leer de dogma ni filosofía ni nada. Cuando ir a la iglesia que escuchar la cura, no tienes que leer la Biblia protestante. Lo que tiene de destacable, aunque está arriba, como uno va a decir cómo de destacable, sí, las guerras a veces son las parteras de los cambios, ¿no? Nunca queda igual. Una guerra empezó el 2 de abril, el otro día, eso me acordaba muy bien. Muchos jóvenes murieron ahí, en la radio, ustedes, los alumnos. Después de esa guerra Argentina cambió y cayó el poder militar. Hay cambios tremendos, ¿sí me explico, no? Entonces, cuidado porque nada vuelve a ser igual. Esta guerra pasó y fue muy importante, una guerra social. La Guerra Cristera fue un evento trascendente para el país, que no ha recibido suficiente atención. Sin embargo, forjó las bases para la relación entre la religión, la política y la democracia que nos rigen actualmente. Un aprendizaje importante es que las creencias religiosas y culturales de un país están profundamente relacionadas con la manera en que la gente se organiza democráticamente. No podemos separar estas dos esferas porque están conectadas, que una afección a alguna de las partes repercute en todo el sistema. La Guerra Cristera fue un ejemplo de organización en la que puede reflejarse nuestra participación como ciudadanos. Sin embargo, no se debe dejar a un lado una participación responsable y sobre todo crítica, ya que a partir de esta podemos crear nuestro propio juicio y favorece a que no seamos instrumentos para otras personas como lo fueron algunos durante la Guerra Cristera. Por otro lado, se debe tener presente que la ciudadanía es un tema muy complejo que no se ejerce únicamente el día de las elecciones votando. El aprender de sucesos como lo fue este conflicto sin duda nos ayuda a tener una mejor participación como ciudadanos, ya que de nada sirve el considerarnos miembros de una nación si no se aporta nada de nuestro propio ser. A manera de reflexión, el atributo humano de la libertad solo es posible en el espacio público, porque la libertad requiere del otro para tener su verdadera dimensión. Aristóteles.